presenta WowMX.tv. Muy buenas tardes, muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Le agradezco mucho que sintonice, que nos mande sus comentarios, sus puntos de vista, sus críticas para poder enriquecer esta conversación, este diálogo, este debate que está saliendo por Wow Televisión Digital y por Regeneración Plural allá en el sureste, así como por mis redes. Hoy vamos a hablar del tema de la diferenciación. Es una palabra que venimos escuchando prácticamente desde que inició el sexenio, en que se ha apoyado buena parte del discurso del presidente López Obrador, diciendo en pocas palabras, no somos iguales ni a los anteriores ni a la oposición. El tema, déjeme confesarle, surgió porque hoy en la mañana, escuchando un programa de radio, escuchaba a Guadalupe Acosta Naranjo del Frente Cívico. Él está dentro del bloque opositor, decía, no somos iguales, con el mismo sentido que el presidente lo ha venido diciendo respecto a los otros. Es decir, que todos dicen, no somos igual al de enfrente. Y la diferenciación es un tema central porque es uno de los elementos que dominan las estrategias, por ejemplo, de las precampañas, tanto del bloque como de la 4T, para elegir a su candidato. La diferenciación es uno de los puntos también que se exalta de los distintos métodos que han escogido para alcanzar la candidatura el 6 y 3 de septiembre, tanto unos como los otros. En fin, el tema diferenciación, que además es uno de los conceptos, digamos, claves en la comunicación política, es el que guía o ha guiado buena parte del discurso político y que se impondrá seguramente no solamente en estas precampañas, sino en lo que nos queda hasta la elección federal de 2024. Vamos a entrarle a discutir este tema. Nos acompaña Fernando Belauzarán. Fernando, un gusto que estés acá con nosotros, exdiputado del PRD y hoy en el Frente Cívico que está dentro del bloque opositor Va por México. ¿Cómo estás, Fernando? Encantado de estar contigo, Pepe. Encantado de estar contigo. Y sí, efectivamente no somos iguales. Y creo que este es un momento en donde se está viendo con mucha nitidez. Pues ese es justamente lo que vamos a discutir y espero que se suba pronto también, diputado de Morena, que me dijo que estaba conectándose ya para poder entrar a una discusión y justo comenzar con esta pregunta, ¿no? A ver, ¿en qué se diferencian? ¿Cuáles son los principales puntos en que tú dirías que se diferencia alguien del bloque opositor respecto del presidente, por supuesto, y de la 4T, que ahí muchas veces es difícil hablar de diferenciación? Más bien, ahí lo que no hay mucha es diferenciación. Sí, bueno, primero, convicción democrática. Nosotros consideramos que en este país cabemos todos y que la conducción de este país, su engrandecimiento, la solución de los problemas, nos interpela a todos y todos podemos contribuir en eso. Entonces, en ese sentido, nosotros reivindicamos la pluralidad. Claro que tenemos diferencias, pero incluso cuando uno tiene diferencias irreconciliables,
sabe que existen los mecanismos democráticos para irlas procesando. Y el primero de ellos es el diálogo. Y la verdad, tú dime cuántos diálogos recuerdas del presidente con la oposición. No hay. Actúan prácticamente como si fuera un monólogo, ¿no? En solitario. A pesar de que en la última elección federal, la oposición en su conjunto tuvo 23 millones de votos y el bloque oficialista 21 millones de votos. Bueno, pues esos 21, los representantes de ese 21 millones de votos ignoraron a los de 23 millones de votos en todo. Mira, el presupuesto, por ejemplo, el presupuesto es de todos, ¿no? El presupuesto debiera tener las prioridades de todos y ver y llegar a un acuerdo como sucedía. Y sin embargo, nunca quisieron cambiarle una sola nota al presupuesto, ¿no? Y vaya que se ha derrochado en este gobierno. Más allá del asunto de la austeridad es demagogia, ¿no? Te digo, lo de Dos Bocas ya se duplicó el presupuesto. Estamos hablando que ya está en 17 mil millones de dólares. Bueno, casi 20, sí. Sí, cálculo. Efectivamente, han gastado 17 mil y ya se calcula que va a llegar a 20 mil más cuando fue presupuestado en 8 mil millones, ¿no? El Tren Maya ya casi está duplicado también y además no va a ser rentable y el daño ecológico es tremendo y cosas así, ¿no? El tema, nosotros consideramos que es importante la capacidad, la planeación, la evidencia, ¿no? Y aquí no hay políticas públicas con evidencia, son en gran medida caprichos y eso ha tenido daños tremendos. Te doy dos que son gravísimos. La escasez de medicamentos, por ejemplo, ¿no? Terrible lo que ha costado en vidas, en sufrimiento, etcétera. Gastan hoy más los mexicanos en salud que antes. Se va mucho al sector privado. El caso del Seguro Popular, ¿no? Es tremendo la cantidad de mexicanos. Millones de mexicanos se quedaron sin atención médica. El Seguro Popular no es perfecto, pero les daba una atención médica y se acabó, hicieron el INSABI, fue un fracaso. Y se tragó el gobierno federal el fondo de gastos catastróficos que ayudaba a que las familias pudieran tener o pudieran enfrentar enfermedades muy graves y muy onerosas sin perder su patrimonio, por decirte ejemplos claves. A ver, ¿no? ahí hay tres, déjame interrumpirte. Hay tres cosas que has dicho que me parecen muy importantes para comenzar un poco a bordear en la conversación respecto a ellas. Pluralidad, dices tú. La pluralidad era casi sinónimo de democracia, digamos, en el esquema del poder compartido que se mantuvo desde 97 hasta 2018. Y poder compartido porque no había un partido que dominara la presidencia y el Congreso. Entonces, la pluralidad casi era obligada y la negociación también, porque si no, pues no había manera de sacar los presupuestos ni las leyes. Ahora, esa pluralidad, una de las críticas para diferenciarse, este gobierno la apunta a que era una pluralidad, digamos, acotada o limitada, y el ejemplo que ponen es, por supuesto, la exclusión que el propio López Obrador había vivido desde el desafuero. Sí tenemos una pluralidad que fue acotada, digamos, las élites que condujeron la democratización, digamos que dijeron quiénes iban a ser los invitados y los que no estaban en la carta o estaban fuera, como estuvo el PRD, tu partido durante mucho tiempo, claro, pues era una pluralidad, digamos, restringida o superficial. Sí, claro, hubo vicios, aunque esa exclusión también era relativa. Gran parte de la legislación que estamos viendo y que hoy se está violando, pues fue para favorecer a López Obrador, más bien como una parte de responder a los cuestionamientos de López Obrador. Por ejemplo, pues que los funcionarios públicos no aprovecharan su cargo para hacer campaña y hacer vida partidaria. Todo eso, esa legislación está hecha a la manera. La cuestión de que ya no se comercializaran los tiempos de la propaganda política, sino que fueran tiempos del Estado, pues eso también respondió a un reclamo de López Obrador después del 2006, ¿no? Entonces, es relativo.
Claro, sí hubo vicios y había las famosas cuotas y cuates, ¿no? Ajá. Pero lo que teníamos que hacer era independizar a los vigilantes de los vigilados. Esa es la tirada. Ahora ya todos son cuates, todos son subordinados y se quieren acabar todos los contrapesos. Estamos regresando al presidencialismo autoritario, yo diría más ramplón, ¿no? Mira, en esto de los dos procedimientos para elegir a los Al candidato. virtuales que podrían encabezar hacia el 2024, uno llamándose coordinador de la defensa de la 4T. cuatro transformación y otro el responsable del Frente Amplio por México, ambos, ahí se ven las diferencias muy, muy claras. Por ejemplo, ¿quiénes son las corcholatas? Las que el presidente nombró en la mañanera. Fue invitación restringida a quienes López Obrador reconoció como corcholatas. El presidente puso las reglas, fue público, los invitó a un restaurante en el centro histórico y les dijo, con estas reglas van, y fueron las que aprobó el Consejo de Morena, ¿no? Prácticamente es el arbitraje y luego él decidirá con su almohada a quién va a destapar y pues quien paga manda y la encuesta saldrá como él la quiere, de acuerdo, porque aparte ni siquiera está todavía decidido cómo va a ser el cuestionario y esto, pero obviamente es el disfraz del dedazo, ¿no? Ahí los grandes ausentes son los ciudadanos. En cambio, en la oposición se logró algo inédito, ¿no? No sin trompicones, no sin, como lo vimos esta semana, así, porque parecía que no iban a aceptar las primarias, los partidos de oposición, pero finalmente se incluyó a los ciudadanos en todo, en todo. La comisión organizadores de ciudadanos, el comité de observación es, la comisión organizadora tiene 7 de 13. 6 son de partido y 7 son de la sociedad. Nosotros hubiéramos querido que fuera totalmente ciudadano, por supuesto, pero fue un acuerdo aceptable, 7-6. Y luego una comisión de observación que se va a nombrar el día de mañana y que van a ser puros ciudadanos. Y además de que los ciudadanos están en la organización y en la observación, ellos tendrán la última palabra porque irán a las urnas a votar, ¿no? Mientras la oposición le pregunta a los ciudadanos y los consulta, el presidente lo hará a la vieja estirpe del tapadismo, aunque ahora les llame corcholatas, aunque me parece, pues, de alguna manera muy, muy expresivo de lo que es este régimen que ha degradado todo. No imagino algo más degradante que una corcholata que siempre acaba en la basura o en el suelo, ¿no? Pero oye, bueno, ahí Fer, ahí hay dos puntos que me parecen muy importantes que acabas tú de tocar en cuanto a diferencia. A ver, hablando del método para elegir a el candidato de cada uno de la 4T y de la oposición. A ver, una de las críticas más fuertes hoy, incluso desde el propio bloque opositor, es no diferenciarse al entrar justo en precampaña, antes de que inicien los tiempos, y mira que lo comprendo, a ver, creo que tenían pocas opciones si ya estaba una campaña adelantada de Morena. Sin embargo, ahí no se diferencian. Ahí, por las circunstancias o por la agenda que marca el presidente y Morena, el bloque no tiene más remedio que de olvidar sus críticas a las campañas adelantadas y ponerse a competir, digamos, en el mismo terreno de no observar las reglas. Sí, bueno, no precisamente. Ahorita lo discutimos, porque esa es una buena polémica que está, ¿no? La verdad es que las corcholatas llevan 2 años en campaña. Terminando el 2021, el presidente nombró quiénes eran las corcholatas y les dijo recorran el país. Y lo que hemos visto es un derroche de recursos impresionante. Están en todos lados y no han informado cuál es el origen de los recursos, ¿no? Vienen del presupuesto, lo cual sería corrupción, viene de empresarios favorecidos o que buscan favores, o peor aún, viene del crimen. No lo sabemos porque es totalmente opaco el financiamiento, pero están en la ilegalidad. Y sacan un procedimiento
en el cual van a elegir a un coordinador que no existe legalmente. Es más, si el Tribunal Electoral acaba de batear a Jacob Polemski, es porque le dice el coordinador en defensa de la Cuarta Transformación no existe. Es una figura sin ningún tipo de facultades, se la sacaron de la chistera. Entonces, es absolutamente ilegal todo y no hay. En cambio... A ver, Fer, pero cambio, el responsable de formar el Frente Unido por México, pues tampoco existe. Se llama el Vamos México. Sí, bueno, allá voy. La Constitución y la legislación electoral sí contempla la conformación de frentes políticos. Sí lo contempla, ¿no? Para discutir, debatir, proponer, generar discusión ciudadana, etcétera. Para eso existe. Es una figura que sí existe en la ley. Y al estar existiendo en la ley, el INE va a fiscalizar todos los recursos del frente que se usen, ¿no? Esa es una diferencia, es decir, es una figura legal, ¿no? Alguien podría decir, ustedes están contestando con una simulación en un proceso legal a una simulación ilegal, pero hay una diferencia clave, José, Pepe, y esa de alguna manera tú la apuntaste, ¿no? ¿Cuál fue esta diferencia que tú apuntaste? La oposición está respondiendo. Estamos respondiendo a una ventaja anticipada e ilegal que tienen las corcholatas, ¿no? A eso es lo que estamos respondiendo la oposición. Entonces, es un hecho de respuesta para que dejen de correr solos, para que esta ventaja indebida no se haga irreversible. Entonces, no es precisamente lo mismo. Y ya lo vimos ayer en el INE, que a pesar de que las corcholatas violaron las cautelares, a los ojos de todos, ahí están públicas las cautelares, y todos los que hemos visto los videos violan las cautelares, y el INE no hizo nada ante la violación de las cautelares. ¿Qué va a hacer el ahorita me meto al INE, pero Fer, déjame saludar al diputado Alejandro Robles, que ha logrado por fin conectarse, y me da muchísimo gusto y le agradezco mucho que participe con nosotros. Alejandro, ¿nos escuchas bien? ¿Todo en orden? Todo en orden, Pepe. Te aprecio mucho la invitación, la generosidad del espacio, y un saludo a Fernando. Hola, Alejandro. Cuando yo te conocí te decíamos el chino. No sé si todavía te podemos decir así, pero saludos, Alejandro. Oye, estamos apenas arrancando, y el tema que pusimos sobre la mesa, Alejandro, es, a ver, la diferenciación ha sido uno de los temas centrales para la construcción del discurso político en el actual gobierno, diferenciándose del pasado y de la oposición. Hoy en la mañana le decía a Fernando, había escuchado a Guadalupe Acosta que iba a estar con nosotros, pero tuvo un problema y finalmente Fernando nos acompañó. Decía en la mañana un poco lo mismo que le hemos escuchado al presidente: no somos iguales. Y yo te preguntaría, así es como comenzamos esta conversación, ¿en qué se diferencian? ¿Cuáles son las principales diferencias entre la 4T y el bloque opositor, o entre Morena y los partidos del Va por México? ¿Cuáles son, desde tu punto de vista? Pepe, la lucha contra las élites. Yo creo que nosotros estamos en el movimiento precisamente porque creemos en una sociedad más justa e igualitaria, en la que estén... La comunicación no está siendo fluida. Creo que no está... A ver, creo que ahí está. ¿Ahí está? En la que estamos trabajando por una sociedad en la que haya más igualdad, donde se pone a los más desprotegidos, a los que siempre habían sido ignorados y excluidos, al frente y al centro de las políticas públicas, donde los servidores públicos y los políticos del movimiento estamos convencidos en que no es nuestro propósito la opulencia, sino precisamente pues lo que en los sentimientos de la nación expresaba Morelos, donde no hubiese ni opulencia ni la mendicidad, que hubiese una situación donde la medianía, las clases medias sean la constante y no la excepción, que eso fue lo que el neoliberalismo acabó, dejó 60 millones de pobres, que nosotros estamos luchando porque salgan de esa situación, Pepe. Yo creo que eso es lo que nos hace distintos. Lo social, digamos, el ámbito, la esfera de lo social, el poner lo social en el centro. A ver, Fer,
¿Cómo Yo- ves yo- lo yo social estoy en de el acuerdo. centro que había quedado relegado con los gobiernos anteriores? Mira, yo te voy a Totalmente. decir una cosa, claro que hay un problema social en México y me parece que los problemas sociales son importantes, aunque no necesariamente estén funcionando de la mejor manera. Y para una sociedad igualitaria, dos cosas fundamentales, salud y educación. Salud y educación, y creo que pocas gentes podrían sostener que estamos mejor en salud y educación que en 2018. En salud, pues el desabasto era un problema que no existía o no existía de esta magnitud, y el desabasto de medicinas pues ha costado la muerte a mucha gente. El asunto de la educación, ¿qué te digo? Pues mira, que desertaron en la pandemia, que son más de 1 millón de niños, y si hablamos toda la educación, estamos hablando de como 5 millones de estudiantes, la gran mayoría no regresó después de la pandemia, ¿no? Y el problema de la deserción es tremendo. Desaparecieron las escuelas de tiempo completo, con lo cual dañaron a las madres que trabajan y que les daban de alguna manera una educación. No sé, fue viral el video del maestro en Nayarit, que le preguntaba a los niños qué habían desayunado, y todos habían desayunado simplemente una tortilla, porque antes tenían una escuela de tiempo completo que les daba pues alimentación en la mañana y en la tarde, tenían al menos 2 de las 3 comidas ya resueltas, y eso se perdió, ¿no? En detrimento de las madres que tienen que trabajar y de los niños que más lo necesitan. Entonces, yo creo que por supuesto que necesitamos una sociedad más justa y más igualitaria, pero no parece que estén funcionando estas políticas. Yo creo que ojalá que nos pusiéramos como políticas de Estado, sacar a la mayor número de gente de la pobreza y mejorar sus condiciones de vida. Ese sería el tema, pero me parece que se usa a los pobres con demagogia y solamente para manipulación política, pero sinceramente, pues la opulencia sale a borbotones, ¿no? De quienes dicen no tenerla. Pues ya vimos los relojes de Adán Augusto, los viajes en avión privado de la diputada Andrea Chávez. Andrea Chávez, otras, es decir, no, el presidente decía que ya iba a usar aviones comerciales, ya dejó de usar los vuelos comerciales. Parece que una cosa es la propaganda y otra cosa es la realidad. Yo pongo aquí una vez en un ataque de franqueza lo que dijo Jacob Polensky. Dijo Jacob Polensky, el problema de sacar a la gente de la pobreza es que luego se olvidan de quién lo sacó y votan por otros partidos. Y lo que hay que buscar es efectivamente que la gente salga de la pobreza y vote por quien quiera y se le dé la gana. Eso es la lucha por la democracia, pero yo creo que en ese punto con Alejandro yo tengo una coincidencia. Ese problema social es algo que duele en este país, y mientras haya desigualdad y haya injusticia, pues por supuesto que esa es una agenda pendiente de primera necesidad. A ver, ahí hay otro punto, Alejandro. A ver, ¿tenemos a Alejandro ahí o no? Sí, ahí está. No, sí. No, sí, aquí estoy, Pepe. No lo escucho, Alejandro. A ver, ahí hay un punto importante, otro punto importante de diferenciación, el tema corrupción. Ha sido central en la agenda de López Obrador y este gobierno. Y hoy mismo en la mañanera, Alejandro, el propio presidente presentó el informe sobre Segalmex. Incluso dijo, es el mayor caso de corrupción que hemos sufrido, y lo lamentó, por supuesto, muchísimo, pero al antiguo responsable, digamos que lo exculpa, diciendo, pues es que trajo a gente que lo engañó. A ver, ¿eso los hace diferenciarse de la oposición o de las Pues mira, críticas a los gobiernos anteriores? Yo estoy convencido que el caso Segalmex es un tema de vergüenza e indignación, pero tenemos que reconocer algo, y es que se está atendiendo dentro de la administración en la que se dio este escándalo. En el pasado era impensable que los funcionarios que estaban en estas tramas de corrupción fueran llevados a juicio. Yo te recuerdo, por ejemplo, el caso de Genaro García Luna. Ya había muchas denuncias de que él era la mafia, de que él era el jefe de la mafia, y sin embargo, ¿cuántos años pasaron y ni siquiera se juzgó en México? Tuvo que ser Estados Unidos. Entonces yo creo que sí hay una diferencia. Yo creo que López Obrador es indiscutiblemente el presidente de la República más honesto que hemos tenido, y ha tenido el valor de dar todos los días la cara.
El tema de la mañanera es un ejercicio sin precedente, yo creo, y que yo estoy convencido que tenemos que cuidar, porque muchas de las falsedades, como las que yo creo desatinadamente han repetido aquí, por ejemplo, el caso de Fernando Belauzarán, el tema de los medicamentos y el servicio de salud, pues está muy claro, estamos luchando contra un oligopolio que tenía ya conquistado el tema de la salud privatizado, como son los Vázquez Raña y otras familias más, junto con políticos que estaban metidos en el tema de las farmacéuticas, de la Big Pharma, como Osorio Chong, que además es el padre del Pacto por México y del Frente Amplio. Entonces, por eso hay tanta resistencia en el asunto de la salud. Perdón que te interrumpa. Sí. Uh-huh. Adelante, perdón que te interrumpa, Alejandro, solamente para puntualizar. Citabas a García Luna y en efecto está en la cárcel. Pero te preguntaría, a ver, como diputado de Morena, ¿cómo recibes tú el hecho de que a Ovalle no lo persigan y lo investiguen? Y lo exculpen diciendo, pues es que lo engañaron. Mira, yo creo que es relativo el que esté exculpado. Yo no diría que está exonerado. El presidente puede tener una opinión favorable de él en cuanto a a que lo considera una persona proba. Tan es así que por eso lo nombró. Pero de ahí a que podamos decir que está 100% libre, yo mejor apelaría a López Obrador, que dijo que solo iba a meter las manos por su hijo, porque era menor de edad. Entonces yo no metería la mano por absolutamente nadie. Entonces, que no se encuentre vinculado o llamado a juicio aún, no lo sé. O puede ser que nunca se haya llamado a juicio y realmente Andrés Manuel, el presidente de la República, tenga la razón. Pero además, Pepe, qué bueno que lo dice, son otros tiempos, ya no son los tiempos donde el presidente dice es culpable o inocente y los jueces acatan la voz del presidente. Al contrario, hoy si Andrés Manuel dice es un hombre probo, mañana lo van a estar vinculando a proceso. Entonces, hay alguna gran diferencia y que es la voz del presidente no es absoluta como era en el pasado. Yo creo que esa es una gran diferencia. Vivimos tiempos de democracia formidables. Habemos muchos que vivimos en el pasado tortura, prisión, persecución, y yo te puedo asegurar que hoy no hay una situación, una condición de esa similar. Andrés Manuel López Obrador no tiene censura hacia los medios, al contrario, los medios y la crítica alimentan su gobierno. Bueno, yo la verdad... Nos está fallando un poquito ahí ¿Me escucha? La conexión. Yo escucho a Fer lejos, pero lo escucho. En lo que se restablece, incluso le podemos pedir al diputado Alejandro Robles si puede salirse y volver a entrar, porque, a ver, es que no estoy teniendo buena recepción. Si a lo mejor sales y vuelves a entrar, quizá lo mejoramos. Pero, ok. Ahí estás, a ver si ahí. ¿A mí me escuchan? Ahí. A ver. A ver, creo que el que tiene problemas de comunicación soy yo. Alejandro. Bueno, no sé si... A ver, es que creo que el que trae problemas de comunicación fui yo, Fer. Pero en lo que regresa Alejandro, me gustaría volver al tema que traíamos, y es, a ver, las precampañas. Acaba de decir Alejandro, nosotros somos democráticos, el bloque dice, democráticos somos nosotros, pero en el método para elegir al candidato, mientras unos dicen que es un dedazo disfrazado, del otro lado se dice exactamente lo mismo. ¿Dónde está la diferencia ahí? No, total, porque aquí van a decidir los ciudadanos. Nada más una cosa se lo dijo Alejandro. Quiero decir además que yo le tengo afecto a Alejandro. Reconozco que fue perseguido político, lo apoyé en ese momento cuando tuvo que salir del país por una persecución política absurda de una venganza, y le tengo afecto, pero pues discrepo. Y quiero decir que yo tengo la posición contraria. Yo creo y sostengo, y consta que lo sostengo cuando López Obrador está en el poder. Yo sostengo que López Obrador es el presidente más corrupto que ha tenido este país. No se puede ser honesto y violar la ley todos los días. No se puede ser honesto y mentir con dolo, calumniar. No se puede ser honesto
y acosar a los medios con todo, no puede ser honesto y acusar a los medios para que su única posición sea la suya, y en fin, usa el presupuesto público como si fuera su cartera, mueve los fondos sin ningún tipo de control, aprovechando, por supuesto, las amplias facultades del presidencialismo, pero, y además usa todo el Estado para avasallar a la oposición y para hacer campaña electoral. Entonces, nada más para aclarar eso, pero yo respeto, por supuesto, la posición de Alejandro, pero ya la historia pondrá a cada quien en su lugar, como estaba así, ¿no? Y es verdad, a García Luna lo juzgan en Estados Unidos, ¿no? Ojalá lo hubieran juzgado en México, y no creo que sea Segalmex el único caso de corrupción. El problema es que a más discrecionalidad, a más opacidad, que es otra diferencia que tengo con Alejandro, el hecho de que no esté el INAI le pega a los derechos de los ciudadanos a tener información, y le pega a ese derecho que es humano, incluso es un derecho humano reconocido internacionalmente. Bueno, a ver, pero Fer, vayamos hacia la elección, que son puntos, sí, digamos, muy concretos. Uno es si los dos están violando o en qué se diferencian las normas electorales en las precampañas. Y dos, en qué se diferencian si el método, por un lado uno dice es un dedazo disfrazado y por el otro lado, incluso críticas dentro del bloque, dudan del alcance de la participación ciudadana. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, pues primero que va a haber un proceso donde los ciudadanos van a acudir a urnas. Y efectivamente, no hubiera sido ilegal que usáramos nosotros el padrón del INE. Eso es ilegal. Y ya sabes que usar el padrón ilegalmente, pues es un delito. No se puede usar el padrón del INE. Entonces, encontramos una fórmula para hacerlo lo más participativo posible, pero se va a consultar a los ciudadanos. Y además va a haber encuestas, lo cual a mí me gusta porque es como una vacuna contra el clientelismo. Porque si imagínate que hubiera un resultado en las urnas y un resultado totalmente distinto en las encuestas. Es una buena vacuna, pero se consulta a los ciudadanos y participan en todos lados. Y la diferencia legal es que el frente político sí es una figura que está en la Constitución y está en la legislación. Y no va a ser en periodo electoral, vamos a acabar antes de que inicie el periodo electoral. Y no hay nada que impida que los ciudadanos participen de un frente político que está en la Constitución como figura. Y en cambio, el coordinador en defensa de la 4T no existe ni en los estatutos de Morena, y no hay control sobre los gastos. Mientras en el frente político todo va a ser fiscalizado por el INE porque tiene que venir de las prerrogativas, la verdad es que los 5 billones que les dieron en Morena no les alcanzaron ni para el desayuno. Nada más hay que ver primero todos los espectaculares, todas las bardas y, perdón, el acarreo, ayer lo que sucedió en Acapulco y otros lados, esos actos no cuestan 5 millones de pesos. Lo sabemos quienes estamos en política, muchísimo más. Ese derroche de recursos, ¿de dónde viene? No están siendo fiscalizados. Yo me acuerdo de la rebelión en la granja, ¿no? De Orwell. Acabaron haciendo y reproduciendo todo aquello que antes cuestionaban o antes criticaban, y lo estamos viendo con nitidez. Aquí, en cambio, sí, estás diciendo, a final de cuentas yo entiendo lo que dices, José, en ambos casos terminarán en la boleta, sí, pero nosotros es una respuesta a una ventaja ilegal, porque tú dime, José, y tú dime, Alejandro, ¿alguien cree que el Tribunal Electoral se va a animar a anular o a cancelar el registro de alguna de las corcholatas porque hizo campaña anticipada y no reportó sus gastos de campaña? Imagínate la presión política. Puede que sí, bueno, pero yo no lo veo. Oye, Fer, perdón que te interrumpa, pero si además ni siquiera el INE ha dicho que es, digamos, ilegal lo que están haciendo, más difícil. Pero déjame ir con Alejandro. A ver, Alejandro, las diferencias, tanto en el método como en la precampaña, ¿en qué se diferencian? Fernando dice, en cuanto a los tiempos legales de las precampañas, existe la figura del frente. Y en cuanto al método, dice, aquí sí va a haber urnas y allá no va a haber urnas. ¿Cuáles son para ti las diferencias entre los dos? Mira, yo veo que les da el mal de la chimoltrufia, dicen que está prohibido y lo copian. Una de las razones que dio Lili Telles para abandonar el frente era precisamente
bueno, el proceso que les estableció Claudio X González era precisamente lo turbio de las finanzas. En cambio, Morena estableció lo de los 5 millones, que me parece un despropósito lo que hizo Adán de rechazarlos, porque pues está ahí. Yo voy a serte muy honesto, yo sí veía una situación ahí medio equivocada de nosotros al ponerlo de los 5 millones, porque podrían los opositores decir que había un impacto a la equidad en la contienda, pero lo que hicieron ahorita, pues perfeccionaron quizá el error que nosotros teníamos, y pues tan peor, porque aquí hay un tope y de dónde viene, allá no va a haber nada. Es decir, ¿cómo van a encontrar sus 150,000 firmas o no sé cuánto están poniendo? No hay. 150,000. Y luego una elección abierta con el listado que ellos decidan, cuando ellos pudieron haberle pedido al INE coadyuvancia, que colabore, firmado un convenio con el INE para que pusieran las urnas con el listado nominal. Entonces había solución. Mira, y te voy a poner el ejemplo, tan es una copia y un refrito chafa, lo de Claudio X González a López Obrador, que los aspirantes ya empezaron a abandonar el barco. Yo no veo a Marcelo, que es el más incómodo, ni con la idea ni loco se baja. Y acá ya todos abandonaron el tema, ahí están, que si van a prostrarle a la sociedad heteropatriarcal blanca con Santiago Krill, o van a refritear un candidato del pueblo con Xóchitl Gálvez. Esa es la disyuntiva que hay de parte del frente, de la gente que puede creer un poco en el frente. Pero nosotros de nuestro lado sí hay un movimiento social detrás, sí hay mucho pueblo detrás, y yo creo que esa es la gran diferencia. Del lado del frente, pues es la orquesta de los aparatos y las estructuras, y del lado de la Juntos Haremos Historia sí hay una situación social que nosotros no le apostamos a las urnas, porque sabemos que iban a meter las despensas los de enfrente para comprar y meter el voto. Entonces ya sabíamos cómo es, y por eso reivindicamos la encuesta como el método para resolver Pepe. Y Fer sabe muy bien a lo que me refiero. No había nada más sucio que las internas que teníamos en el PRD, porque el PRI metía su cuchara en aquellos tiempos. Sí. Bueno. A ver, Fer, ahí hay varios puntos importantes. Uno, ¿cuánto va a ser el tope de financiamiento de las campañas del bloque? Dos, en efecto, 150,000 firmas cuestan, y cuestan mucho dinero. Tres, van a hacer encuestas igual que el PRD. La diferencia es las urnas al final. Bueno, las urnas, y que va a haber un control de gastos, por lo tanto va a ser fiscalizado el dinero. La verdad es que el papelito que sacó Adán Augusto para decir que había gastado 350,000 pesos en sus mítines, pues era casi de risa, ¿no? De todo el mundo. El propio Marcelo Ebrard ha hablado del derroche. Es Marcelo Ebrard el que ha dicho que han roto todos los cálculos, que violaron los acuerdos precisamente por el gasto de campaña. Y yo respeto a las personas que han decidido, de acuerdo a sus posibilidades, participar o no en este proceso. Pero hoy tenemos un Consejo Electoral Ciudadano en buena medida, mayoría ciudadana, y eso creo que le da certeza al camino. Y tiene razón Alejandro, ha habido problemas en las internas, aunque no se tendría que ir a las del PRD. Recuerda las de congresistas de Morena, en donde se quemaron urnas, se agarraron a golpes, violaron todos. Eso fue, pues, tremenda las imágenes. Yo entiendo que quien se quema con leche hasta el jocoque le sopla, pero nosotros esperamos tener el control ciudadano. Precisamente por eso le dimos observación ciudadana y organización ciudadana, para que eso pueda ser garantía de equidad. Y no podemos usar el padrón del INE, pero sí podemos hacer convenios de colaboración, como dice Alejandro, y se están haciendo. Va a haber una colaboración con el INE para simplemente ver que quienes se registren pues pertenezcan ahí, y que, muy importante, no sean militantes ni de Morena, ni del PT, ni del Verde, ni hayan sido representantes de casilla de Morena, del PT y del Verde. Hay convenios ahí, pero en va a poder participar todo aquel que lo quiera. Por cierto, no va a ser oneroso las firmas, porque se van a hacer de manera digital.
gran parte va a ser digital, lo van a poder hacer desde sus propios teléfonos, etcétera, con las medidas de seguridad que se requiera, pero va a haber participación ciudadana. Mientras en un lugar la piedra angular es el presidente, él puso las reglas, él decidió quiénes competían y él va a decidir a la vieja usanza con su dedo, ¿no? Destapará. Aquí sí va a haber participación ciudadana. Esa es una diferencia clave. Por eso, de todas las diferencias que tenemos Alejandro y yo, tenemos una coincidencia fundamental. No somos iguales. A ver, Alejandro, hay un punto que acaba de decir Fernando que me parece importante reparar en él, y es que en efecto ha habido una crítica sostenida de Marcelo Ebrard desde el interior diciendo el derroche es enorme. Actos como los que han tenido otros candidatos como Claudia o Adán Augusto requieren también muchos recursos para poder armarlos. Digo, de entrada, por ejemplo, poner vallas, pues eso quién lo paga. Pero no solo eso, y los espectaculares. A ver, eso es visible. Los vemos o los hemos visto en carreteras, en ciudades por todo el país. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo van a poder controlar, digamos, esa contradicción? Mira que nosotros tenemos la principal propuesta que tenemos como movimiento, y es lo que nos hace distintos, es precisamente que queremos quitarle la influencia del dinero a la política, que es uno de los principios que plantea López Obrador, separar el poder político del económico. Y desafortunadamente el freno de la derecha, el no tener las 2/3 partes, nos hizo imposible llevar a cabo esta reforma constitucional, que además terminaba con una de las lacras de la política, que son los diputados de dedazo, de lista cerrada. Venía un sistema muy democrático que le prestaba esa influencia a las élites y a las burbujas y a las cúpulas. Entonces, eso es lo que nos hace distintos. No pudimos, queremos quitarle el freno a la transformación. Eso es el plan C. Llevamos una reforma más modesta que fue el plan B y nos lo invalidaron. Yo no sé de dónde saca Fernando Belauzarán, que no se imagina a los magistrados sacando algún prospecto del movimiento de la contienda, si se atrevieron a invalidar una legislación por falta de deliberación. Imagínate, cuando hicimos foros en las calles, cuando hicimos una discusión pública amplia en todo el país, más allá del pleno. Tú dime si ellos pueden abusar de la memoria de las nuevas generaciones, pero no pueden abusar de nuestra memoria. Recuerda cómo llevaron a cabo la reforma energética con el Pacto por México. Se fueron al centro Banamex, no hubo deliberación. Es más, todo fue a través de la ventanilla de Osorio Chong, que era el papá del Pacto por México del Frente Amplio. Entonces, que no nos vengan a decir que ellos son buenos y nosotros los malos, cuando sabemos que los que hemos estado de la lucha, hoy, incluso estando en las posiciones de representación y en el gobierno, somos un gobierno en resistencia a estos intereses de la oligarquía, y nos han robado compañeros, como fue Fernando Belauzarán también, y el PRD se lo robaron. ¿Por qué? Por el poder del dinero que ellos tienen. Ellos son los, diría López Obrador, los machuchones, porque son los que traen la lana. Los más interesados en terminar con este tema, con este formato de hacer política, con estos esquemas, pues somos nosotros, que somos los hijos del pueblo, no ellos, que son los juniors. Imagínate, dice Pedro Belauzarán, que van a recoger las listas por sus smartphones. Imagínate cómo están ajenos a la realidad del pueblo de México. De ese tamaño es lo que nos hace distintos, Pepe. Hay un punto que es, a ver, controversia en ambos lados, y es la facultad de la cúpula o del presidente. Y en el caso de la cúpula, Fernando, una pregunta que lo veníamos discutiendo en programas anteriores con otras personas del bloque, y salta también a la vista la duda, y es al final la ponderación entre las encuestas y las urnas, que van a tener distintos porcentajes, va a decidirse con criterios de los dirigentes de los partidos. Es decir, parece que hay, digamos, mecanismos de control que conservan a Alito, Marco y Zambrano. Pero explícanos mejor tú. No, José.
No, Pepe, ahí está nada más una cosa con Alejandro. Me encantó su intervención porque deja claro una gran diferencia. Una gran diferencia. Dice Alejandro, el problema es que los del dinero son ellos y nosotros somos los hijos del pueblo. Pero si tú sales a las calles, tú ves dónde está el derroche. Nadie gasta más dinero que Morena. Nadie, por todos lados está. Una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Ese doble rasero, ese doble discurso está excelente. Y evidentemente, me digo Alejandro, no leyó es que ya es como costumbre, dice, faltó deliberación, es que no leen lo que aprueban. La reforma electoral que propuso el presidente hacía que todos los candidatos, todos los diputados fueran plurinominales. No lo leyó, todos eran de representación proporcional, se acababan los de distrito, la no mayoría. lo que iba a votar. Y del plan B, pues la verdad es que qué bueno, porque era un bodrio terrible, un retroceso, era el acabose, echar por la borda lo que habíamos conquistado. Pero bueno, esa es otra discusión. A ver, la diferencia respecto al papel de las cúpulas. Sobre este tema, no, lo soltaron. Las cúpulas. No, lo soltaron, Pepe. Todo lo va a decidir la comisión de organización. Y son 7 ciudadanos y 6 de los partidos. Y son 2 y 2 de los partidos que, por cierto, los partidos no siempre están de acuerdo en algo. Y son 7 ciudadanos, de los cuales todos tienen experiencia electoral. Ellos van a decidir la metodología de las encuestas, qué preguntas, qué acá, con la expertise que tienen. Son gente que tiene una gran experiencia y que da certeza. Y además va a haber un comité de observación puramente ciudadano con personalidades. Entonces, el rollo de que ahora es la partidocracia que va a decidir no es cierto. Y ahora, no son distintos porcentajes, Pepe, es el mismo. 50% la elección, 50% las encuestas. Y todo eso lo va a decidir el comité organizador que tiene mayoría ciudadana. Pero mayoría ciudadana con expertos, porque la mayoría de ellos fueron consejeros electorales. A ver, nada más, antes de ir con Alejandro, nada más para precisar, dices que son 6 del partido y 7 de exconsejeros y ciudadanía, o al revés, 7 de partido. No, son 6 de partido y 7 de ciudadanía, y que en donde prácticamente todos fueron exconsejeros. Ok, Alejandro, voy contigo. Uno de Registro Federal de Electores, Herrero, que pues es una eminencia, es alguien que todo el mundo respeta, porque fue muy profesional en su época. Entonces todos son expertos electorales de parte de los ciudadanos, y de parte de los partidos, cada partido eligió 2. Alejandro, ya me voy, se nos está acabando el tiempo, y me gustaría ir cerrando. ¿Cuál dirías que va a ser la principal diferencia en los 70, bueno, no 70, en los poco más en los 60 días que tenemos todavía por delante, o 63 contando los 3 de diferencia, entre que uno dé a conocer a su candidato y el otro también? Pues que vamos a tener de parte del movimiento de la transformación un movimiento exitoso. Va a haber molestia de Marcelo, ya desde ahorita está molesto, pero hasta ahí. Y del otro lado vamos a ver cómo se les va a caer la simulación, porque aquí dicen que Andrés es el caudillo que todo lo define, pero allá enfrente es el oligarca que todo lo tiene decidido. El PRD ya perdió el registro, el PRI perdió el Estado de México. Habían quedado que las candidaturas del 2024 eran para Acción Nacional, tanto en el país como en la ciudad. No tiene nada que hacer, ya está claro quién va a ser allá los candidatos. Te lo dije desde un principio, es un proceso de simulación exagerado, y tan es así que se empezaron ya a pronunciar. Es más, la del PRI ya se bajó porque sabe que no tiene nada que hacer, porque fue el pacto que hicieron, donde se habían repartido el país, Estado de México y Coahuila. Lo que pasa es que no concretaron el fraude en el Edomex con sus programas estos de la tarjeta rosa, que era una violencia brutal contra las mujeres mexiquenses más pobres. Entonces, eso es la diferencia. Vamos a tener un proceso de éxito muy creíble, además, con mucho crédito, y del otro lado una imposición donde, pues, desafortunadamente ahí los de Acción Nacional, la derecha, el sinarquismo, es el único que va a estar de la mano con Claudio X González. De ahí en fuera todos los demás se van a bajar. Déjenme entonces cerrar así, siguiendo la última intervención de Alejandro, Fernando, y lo pueden contestar los dos, y es, a ver, ¿cómo va a encajar o cómo va a aguantar, por ejemplo, el método de la alianza, si al final los dos que se impongan sea Xóchitl Gálvez y
Santiago Krill para el DF y para la presidencia, sea cual sea el orden. Cuando en efecto había un pacto entre el PAN y el PRI de que le tocaba al PAN decidir. Sí. ¿Y cómo va, esa sería para ti, Alejandro, aguantar el método, la 4T, si la elegida o la que sale es la favorita o la señalada como favorita del presidente? Mira, yo te voy a decir que echamos abajo ese pacto, de alguna manera, y pusimos a la decisión de la democracia y de los ciudadanos a quién va a encabezar el proceso en la oposición. Y esto lo hizo el Frente Cívico Nacional, que nos fuimos un poco como los hijos desobedientes y propusimos un proceso electoral ciudadano, como fue del dominio público ahora, porque creamos, ¿te acuerdas?, el Consejo Electoral Ciudadano, que fue noticia toda esta semana, porque íbamos a hacer un proceso sí o sí, y eso ayudó a ese gran acuerdo. ¿Cuál es el tema aquí? Aquí van a decidir los ciudadanos. No, este asunto que dice López Obrador de su propaganda, porque todo populista necesita un enemigo y le necesita poner rostro, y entonces nos dice, ahí viene el Coco X y es el que decide, pero bueno, está bien. O sea, a ver, ¿el método aguanta que el candidato sea Krill? ¿Quién se lo cree? Pues. A ver, Fer, ¿el método del bloque aguantaría que el candidato fuera Krill? Bueno, a ver, si lo deciden los ciudadanos, claro, somos demócratas, José, si lo deciden los ciudadanos, ese va a ser, ¿no? Claro, acaba de irrumpir otra opción que los está deslocando, pues tú ves, el presidente está fuera de sí, ya hasta dijo, yo les voy a decir quién es, y acá, ese es el papel del presidente, hay 16 secuestrados en Chiapas, mataron a Mora en Michoacán. En Michoacán y todo, y su preocupación es ver cómo sabotea el proceso de la oposición. Bueno, además del AMLito que habla, ¿no? Esas son sus dos preocupaciones mientras el país se incendia, ¿no? Es terrible. La verdad es que cuando pienso yo en el historiador del futuro y venga y diga, ¿qué es esto? ¿No? En que es la tragicomedia de José Agustín, pero cruda, ¿no? Pero bueno, eso estará, pero aquí van a decidir los ciudadanos. Y ahí está. Yo te voy a decir una cosa, Krill, Xóchitl, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes y muchos otros que han levantado la mano, ¿no? De los que están y que tienen la convicción de participar, Gurría y otros compañeros, Silvano, Mancera, etcétera, tienen convicción democrática y aceptarán el resultado, y que sea el 50% encuesta y el 50% de votación, habla que van a decir los ciudadanos, y es el mejor remedio contra el clientelismo, porque la encuesta tendrá de alguna manera que dar un parámetro de cuál es el sentir de la gente. Entonces está bien, y esa es la gran diferencia, mientras en un lado decide una sola persona, ¿no? El que cree que Dios creó a México para que él sea su presidente, o los ciudadanos definirán. Hemos vuelto al país de un solo hombre, y lo que va a decidir el 2024 es qué quieres, democracia o dictadura. Claro, no vamos a regresar a la dictadura perfecta porque los que nos gobiernan son tan ineptos que no pueden hacer nada bien, menos les saldrá algo perfecto, pero la decisión es, ¿qué quieres? Democracia en donde la pluralidad quepa, en donde todos estemos y las minorías sean respetadas, o quieres el país de un solo hombre, donde ya no sería el país del presidente, porque aquí quieren construir un maximato, a ver si es cierto, ¿no? Pero falta que decidan los ciudadanos. Y bueno, déjame parar ahí, Fer. Déjame parar ahí para ir con Alejandro, porque se me está acabando el tiempo. En el 88 oía yo la misma arrogancia del partido de Estado de entonces. Sigan subestimando a los ciudadanos y se van a encontrar con la peor sorpresa de su vida. Déjame ir con Alejandro, que estoy cerrando. Misma pregunta, Alejandro. A ver, el método después de las críticas al que acaba de hacer Belaunzarán sobre la decisión del observador sobre el proceso. Nos ha tratado de convencer que tiene 6 manos y solo tiene 2. Está muy claro el tema. Nosotros tenemos un gran estratega definiendo muchas cosas y lo reconocemos, y a ellos les da vergüenza que el Claudio X González es el que dirige la orquesta.
les da pena decirlo, pero esa es la verdad y a nosotros nos da mucho orgullo. Sí, Andrés Manuel ha sido muy preclaro, ha dicho bastante. Y sí es cierto, viene una disputa entre la oligarquía y el obradorismo. ¿Por qué? Porque precisamente Andrés Manuel, si tú le preguntas a la gente si quieren que siga el presidente de la República, pues te va a decir que sí, pero Andrés es un demócrata y Andrés precisamente está sentando las bases de una patria donde sea la honestidad, donde sea la justicia, donde sean los más pobres, el propósito del Estado mexicano. Y del otro lado sabemos que el oligarca quiere apoderarse de la educación, quiere devolverle a los oligopolios la salud, y entonces el resultado es muy claro. Te voy a decir quién va a ganar. ¿Por qué? Claudia X González ha dirigido todas y ha perdido todas, tiene al PRI con 2 estados, lo mismo que Movimiento Ciudadano y al PRD sin registro. Entonces ya te imaginarás qué es lo que va a pasar en 2024. Te doy la quiniela, va a ser Santiago Krill contra Claudia Sheinbaum, y en la ciudad va a ser Xóchitl contra Clara Brugada. Vamos a ver quién es el que, de dónde está el pueblo. Gracias, Pepe, por la invitación. Bueno, ahí está. Abrazo, Pepe. A mí se me acabó el tiempo y te agradezco muchísimo al diputado Alejandro Robles de Morena. Muchas gracias por el esfuerzo, Alejandro, y te aprecio mucho la participación. Abrazo, Disculpa Alejandro. la tardanza, Pepe, abrazo. Estuvo divertido. No, tranquilo. Y por supuesto, Fernando Belauzarán, exdiputado del PRD, Frente Cívico. Muchas gracias, Fernando, como siempre, un placer discutir contigo. Bueno. Ahí están las quinielas. Nos vemos pronto cuando sepamos a ver quién le atinó. Muchas gracias, sobre todo a usted, por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Nos vemos el próximo martes a las 19 horas, como todos los martes y jueves. Le agradezco mucho que se suscriba a mi canal de YouTube. Vamos avanzando, vamos creciendo. Si nos ayuda, podemos ir más rápido. Gracias a WOW TV. Estamos saliendo a través de esta plataforma digital, un canal digital, y Regeneración Plural. Y por supuesto, como siempre, muchas gracias a Fernando Robles, que es el productor de este programa y el que nos conecta con usted. Que tengan una muy buena tarde y mejor fin de semana. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. Gracias y gracias, Tocayo.